Vamos a desentrañar, amigos, la famosísima atalaya de agosto. Se ha dicho mucho de esta atalaya. Vamos a ver hasta qué punto las cosas cambian, las cosas siguen igual. No lo sabemos, porque yo no la he leído. Ni la he leído, ni tampoco me he querido dejar tampoco llevar demasiado por lo que he estado viendo. Así que no hay mejor manera de entender el texto que leer su contexto. Porque un texto sin contexto es un pretexto. Siempre he querido decir esa frase. Así que aquí vamos a leer el artículo entero y vamos a intentar dar la opinión más objetiva posible dentro de lo inmensamente sesgado que estoy, porque todo el mundo sabe lo que a mí me parece esta revista, maravillosa. Pero vamos a intentar analizarla con vosotros y si tenéis un comentario lo ponéis en el chat, ¿vale? O en comentarios. A ver qué tal, ¿vale? Artículo de estudio 33. Canción 130. Aprendamos a perdonar. Vamos a escuchar la canción 130. Sí, me suena. Me suena. Es un cántico muy de perdonar. Te perdonamos por este cántico. La congregación refleja el punto de vista de Jehová sobre los pecadores. Si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante. ¿Qué aprendemos de la manera como se trató un caso de un pecado grave en la congregación de Corinto? Ese es el tema, ¿vale? Vamos allá. Jehová creó a los seres humanos con libertad de elección. Bien, para empezar está bien. Está bien. ¿Por qué? Porque es una libertad de elección regulera. Elige lo que quieras, pero elige bien, porque si eliges mal, te mato. Entonces, lo que es capacidad de elección, está bien. Ahora, elección sin consecuencias, no están así. Jehová te da a elegir si quieres morir en sus manos o no, y eso está muy bien. Como Pablo Escobar, un poco el jefe del cártel, ¿no? Todos los días usamos ese regalo al tomar decisiones. La decisión más importante que puede tomar una persona es la de dedicarse a Jehová y llegar a ser parte de su familia. Efectivamente. Es que este párrafo está muy bien porque dice que es la decisión más importante que puede tomar una persona en su vida. Yo creo que nadie en su sano juicio permitiría, digo en países occidentales, permitiría que su hijo de 7 años se casara para siempre con una persona. Que nadie su sano juicio dejaría que su hijo de 6 años se tatuara un Pikachu que le llegara desde aquí hasta la espinilla. Yo creo que no. Pikachu a todo color. No creo, porque es una decisión demasiado importante que te va a marcar para el resto de tu vida para que un niño de 6 años o de 10 años la haga. No creo que a nadie en su sano juicio le dejara a su hijo hacerse un agujero aquí en el labio, así de grande, o quitarse los párpados, o ponerse piedras para parecer un dinosaurio, ¿no? Porque es una decisión que te va a deformar para siempre. Es una decisión importante. Bueno, pues si es una decisión importante eso, imaginaros las más importantes. La más importante es dedicarte a Jehová. Con 10 años, ¿por qué entonces sí dejas a un niño que se bautice? ¿Está preparado un niño de 10 años para saber las consecuencias que le puede acarrear arrepentirse mañana de la expulsión? Creo que no. Dice Jehová, entonces me puedo comer el fruto prohibido. ¿Tú verás? ¿Tú verás? Sí, lo de siempre. En fin, creo que este párrafo 1 demasiado bien. Dice, de hecho, Jehová desea que todo el mundo tome esa decisión. ¿Por qué? Porque ama a las personas y quiere lo mejor para ellas. Quiere que disfruten de su amistad y vivan para siempre. Jehová no obliga a nadie a servirle, sino que deja que cada uno decida lo que va a hacer. Ahora, sí, pero bueno, es que ya hemos dicho y tampoco nos queremos parar demasiado. La banda terrorista ETA, cuando pedía el impuesto revolucionario a las empresas, también le daba libre elección a la empresa si quería pagar o no. El empresario podía subvencionar o podía financiar a la banda terrorista ETA o no financiarla. Ahora bien, yo te dejo que elijas. Si eliges mal, te pongo una bomba en el local
Y quien esté dentro, pues el local lo pierdes. Y si te pillo a ti dentro con tu mujer y tus hijos, bueno, pues tú has elegido. La elección ha sido tuya. ¿Puedes pagar o no? Entonces, Jehová igual. Yo quiero que me obedezcas, ¿vale? Yo no obligo a servir, no te obligo a que me sirvas, pero si no, pues no voy a tener más remedio que ejecutarte. Es que, a ver si me entiendes. Que te ejecuto por tu culpa. ¿Entiendes? O te doblegas o te ejecuto. Nada que nos recuerde al jefe de un cártel o que nos recuerde a ningún dictador. Al Kim Jong-un, por ejemplo, si no le aplaudes demasiado efusivamente, te puede matar. Puedes no aplaudir. Puedes no aplaudir. Pero en su justicia, en su inmensa justicia, pues Kim Jong-un pues te tendrá que descuartizar. Vamos a ver. Tampoco... Ahora bien, ¿qué pasa si un cristiano bautizado comete un pecado grave? Si no se arrepiente, se le debe sacar de la congregación. Pero incluso en este caso, Jehová desea que, de todo corazón que vuelva a él. De hecho, una razón importante por la que dio el rescate es para poder perdonar a quienes se arrepienten de sus pecados. Bueno, no, realmente, bueno, lea Juan, les escribo esto para que no cometan ningún pecado, pero si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante que está junto al Padre, Jesucristo, uno que es justo. De todas maneras, Jesús vino para salvar no al que se arrepiente, porque realmente un niño... Es que esto es muy largo. Pero vamos, un párrafo entero sin meter la pata, increíble, ¿eh? Yo creo que ahora me tendré que dar un premio. Nuestro Dios es tan amoroso que les tiende la mano a los pecadores y los anima a arrepentirse. Jehová quiere que imitemos su manera de ver los pecados y a quienes cometen pecados graves. Este artículo nos ayudará a lograrlo. Primero veremos cómo se trató en el siglo I un caso de un pecado grave que hubo en la congregación de Corinto. Muy bien, poniendo ejemplos de hace 2000 años, está bien, ¿no? Vamos a ver cómo se resolvió este problema. Terminó en una justa ejecución, pero vamos a verlo, ¿no? A ver qué podemos aprender, ¿no? Dice, después analizaremos las instrucciones que dio el apóstol Pablo cuando el pecador se arrepintió. Y por último hablaremos de cómo Jehová ve a quienes cometen un pecado grave. Vamos con el 4. ¿Esto cuántos párrafos tiene? Yo 17. Muy bien. Tenía que haberlo yo mirado antes. Vamos a ver. ¿Cómo se trató en el siglo I un caso de un pecado grave? No sabemos qué podemos aprender. ¿Cómo se resolvió en la Edad de Piedra el caso de un robo de pieza de mamut? ¿No? ¿Cómo se resolvió? Porque podemos extrapolar cosas, ¿eh? Podemos aprender de aquellos neandertales, ¿eh? Aquellos neandertales nos enseñan a día de hoy. Entonces, en el siglo I también. Y antes del 10 siglos también. En el 10 antes de Cristo también, si hay un caso que a mí me interese, nos puede ayudar a día de hoy, claro que sí. Bueno, vamos a ver qué nos quiere decir la atalaya. Lea Primera de los Corintios. Vamos a ver. ¿Cuál fue el pecado para no volverlo a hacer? ¿Pero cuál? ¿Este pecado del siglo I? Pues ahora lo veremos. Dice, de hecho, una carta de Pablo a los Corintios, se me ha informado que entre ustedes hay un caso de inmoralidad sexual. Oye, pues si tienes que pecar con algo, con eso. Yo lo tengo claro. Entre robar y tener un acto de inmoralidad sexual, a mí que me pillen, pero que me quiten lo bailado. Yo. Bueno, va. Un caso de inmoralidad tan grave que ni siquiera se da entre los no creyentes. Que cierto hombre vive con la esposa de su padre. O sea, con su madrastra. Una madrastra y un hijastro. Esto es típico de X vídeos. ¿Y ustedes se sienten orgullosos? ¿No deberían estar lamentándose para que se saque de entre ustedes al hombre que ha hecho eso? Que no se da entre los no creyentes, dice. Te puedo dar un par de páginas web que eso pasa cientos de veces. Todos los días, ¿eh? Todos los días. Bueno, seguimos leyendo. Durante su tercer viaje misionero, ¿el padre está vivo? Eso no sé. Es verdad que no se pone, ¿eh?
No te dice si el padre sigue vivo. Hombre, si estuviera muerto y allí mismo, en la misma cama, eso ya estamos hablando de un nivel de perversión estudiable, ¿eh? Estudiable. Pero, claro, a lo mejor el padre es un viejales, la madre está todavía ahí, ¡fla! Y el niño pues también. Y han dicho, ya está. Puede pasar, ¿eh? Dice, hombre, igual no es para estar orgulloso, pero tampoco para ponerse así. Dice, ciertas páginas web ya me acostumbraron a esos títulos. Sí, tío. Yo ya lo tengo como cuánto vale el pan. Que yo no visito esas páginas, ¿eh? Y menos ahora con el pasaporte que nos van a poner en España. No. Borrar historial. Borrar historial. No. Dice, durante su tercer viaje misionero, Pablo se enteró de algo terrible que estaba sucediendo en la recién formada congregación de Corinto. Un cristiano estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Pablo describió esta situación como un caso de inmoralidad tan grave que ni siquiera se da entre los no creyentes. Pablo no... Bueno, la congregación no solo toleraba su conducta, sino que es posible que hasta se sintiera orgullosa. Es que también, es que no sabemos más datos. No sabemos más datos. Hay circunstancias que esto está muy mal, pero hay circunstancias que pueden tener... Porque se puede entender. No digo justificar, pero que te pueden dar a entender eso. Ya digo, si el padre, por ejemplo, el padre tiene 80 años, la madrastra tiene 45 y el hijo tiene 22. El padre tiene un pingajo que no le sirve para nada y no sé, es que se pueden juntar cosas y entonces dicen los de la congregación, ole, pues muy bien. Y si los de la congregación se sentían orgullosos, es que el padre también sabía de eso. Porque si lo sabe todo el mundo, no lo va a saber el padre, digo yo. Y si lo sabe el padre, era consentido. Es que hay muchos flecos aquí, muchos flecos que analizar, ¿eh? ¿Por qué artículo vais? Vamos por el 33. A ver, que como ha dicho Jehová Destroyer, no nos vamos a sentir orgullosos, pero tampoco vamos aquí a matar a nadie. Joder, es que hay que entender las cosas, tío. Y se supone que antes todos eran ungidos, no nos olvidemos, sí, eso es verdad. Dice, ahora estamos al principio, es verdad. Vamos a ver. Pablo se acaba de enterar de esto, ¿eh? Quizás algunos pensaban que eso demostraba lo misericordioso y comprensivo que es Dios con las imperfecciones humanas. Pero Jehová no tolera el pecado de su pueblo. Bueno, hubo un momento en que dejó de perdonarlo. Porque claro, cuando creó a Adán y Eva, Caín y Abel a la madre tenían que darle, ya por estadística. O si no a la madre, a las hermanas. Pero bueno, con el cuento de que estaban más cerca de la perfección, ¿en qué momento Dios dejó de permitir eso? Dijo, bueno, chicos, hasta aquí. Ya está la tierra suficientemente poblada para que esto vaya tirando solo, ¿no? Es como cuando te quedas sin batería en el coche y vas a arrancar el coche cuesta abajo. Y dices, vamos a empujar y ya en un momento de la cuesta abajo ya el coche arranca. Esto ya va solo, chicos. Ya dejad a vuestras primas. Pero vamos, no creo que no especifica la Biblia en qué momento Jehová dijo de pasar a hacer así a estar... No lo sabemos. Habría que buscarlo. Si vosotros lo sabéis, por favor, ponedmelo. Bueno, que Jehová dice que no tolera el pecado en su pueblo. Seguramente aquel hombre estaba dañando la buena reputación de la congregación con esa actitud tan descarada. Y también podía estar siendo una mala influencia para otros cristianos de la congregación. Sí, fóllate a tu madrastra tú también. No sé. Entonces, ¿qué instrucciones les dio Pablo a los hermanos de Corinto? Otra vez hay que leer un texto. Mientras que Dios juzga a los de afuera, saquen a la persona malvada que está de entre ustedes. Pablo les escribió por inspiración que debían sacar de la congregación al pecador que no se había arrepentido. ¿Cómo debía tratar a los cristianos fieles? Pablo les dijo que dejaran de relacionarse con él y que ni siquiera comieran con él. Cuando comemos con una persona, normalmente eso nos lleva a conversar y a pasar más tiempo con ella. A ver, sí, en principio, a menos que sea la comida más tensa de la historia, se supone que algo, aunque sea decir que hay en la tele, o dónde está el mando, o joder, qué calor, algo hay que decir, eso es verdad. Así que Pablo quiso decir que los hermanos de la congregación no debían socializar con aquel hombre. De esa manera se protegería a la congregación de su mala influencia.
Además, eso podría hacer que el hombre viera que había herido a Jehová, que sintiera vergüenza por lo que había hecho y que se sintiera motivado a arrepentirse. Sí, podía hacerlo o no, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, Pablo se refirió a un hombre que se estaba acostando con su madrastra. Fin. ¿Vale? Luego también es verdad que puso una serie de pecados en otro texto, de los cuales pues también se quedan cortos a la hora de ver los pecados que son punibles de expulsión, digamos. Estoy finísimo, la Virgen. Pero el pecador solo era hombre. Sí, conversar y luego lo que surja. Sí, lo que pasa en cualquier comida. Vamos a ver, Jehová Destroyer. Yo no he inventado el mundo. No ha sido la primera vez que entras a un bar o al McDonald's y hay una persona comiéndose una hamburguesa y tú dices, qué buena pinta tiene la hamburguesa esa, ¿cuál será? Oye, ¿cuál es esta hamburguesa para pedírmela yo? Y han terminado casándose y teniendo muchos hijos. Muchísimos. No es la primera vez. En el McDonald's, de hecho, hay un letrero ya en la puerta. Últimamente, no sé si vosotros lo habéis visto, pero en el McDonald's hay un letrero que pone, por favor, dejen de copular encima de las bandejas. Porque el papelito que hay entre la comida y la bandeja se le queda pegado en el culo a la persona y nos quedamos sin papelitos. Muchas veces tienen un pequeño laberinto, los niños tienen que rellenarlo, por favor, dejad de copular. Se lo pone claramente. Vamos, eso viene en la Constitución. Seguimos. Párrafo 6. ¿Qué efecto tuvo la carta de Pablo en la congregación y en el pecador? Después de enviarle la carta a la congregación de Corinto, Pablo empezó a preguntarse cuál sería la reacción de los hermanos. Al cabo de un tiempo, Tito le dio una buenísima noticia. Habían reaccionado bien y habían seguido las instrucciones del apóstol. Bueno, claro, no lo haga, ¿verdad? ¿Dónde vas? Además, algún tiempo después de que Pablo enviara su carta, aquel hombre se arrepintió, cambió su conducta y su actitud y empezó a obedecer las justas normas de Jehová. ¿Qué instrucciones daría Pablo ahora a la congregación? Bueno, Pablo diría, bueno chicos, ¿cómo debía tratar la congregación al pecador arrepentido? Lea Corintios. Segundo a los Corintios. Ahora bien, si alguien ha causado tristeza, no me ha entristecido a mí, sino a todos ustedes hasta cierto punto, para no ser demasiado severo en lo que digo. Ese hombre ya tiene suficiente con la reprensión que le dio la mayoría. Ahora deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo, para que no se sienta abrumado por estar demasiado triste. Por lo tanto, les aconsejo que le confirmen que lo aman. Aquí está hablando Pablo de que si una persona lo tienen que perdonar bondadosamente y consolarlo para que no se sienta abrumado por estar demasiado triste. O sea, pero aquí no da plazo. Dice la mayoría, no dice que obligatoriamente todos debemos cortar el trato. Ese hombre ya tiene suficiente con la represión que le dio la mayoría, efectivamente. Sí, sí, sí. Aparte que no te da un plazo, porque, por ejemplo, los testigos de Jehová antes tendrá que cambiar la foto. No te preocupes que este directo está solo para miembros y luego irá fuera. No te preocupes. Tú, por eso, cero preocupaciones. ¿La congregación lo llevó a voto y la congregación lo sacó o fueron los ancianos? Bueno, no, realmente fue por la carta de Pablo. O sea, la decisión la tomó él. Tenéis que señalarlo a él. Tenéis que señalarlo porque se ha equivocado. ¿Estáis contentos con lo que estáis consiguiendo? ¿Estáis contentos con lo que está sucediendo aquí en esta congregación? Tenéis que sacarlo inmediatamente. Si dice que lo hizo la mayoría, quiere decir que hubo gente que decidió no aplicarlo, efectivamente. Y vuelvo a repetir, los testigos de Jehová hasta ahora llevaban un proceso de expulsión, digo hasta ahora porque no he leído este artículo, donde tenías que estar al menos un año fuera. Y lo de, bueno, que no se sienta demasiado abrumado por la culpa, joder, lo haces entrar más tarde, lo haces salir después. Lo haces entrar antes, después del cántico, lo haces salir antes, durante el cántico final se tiene que ir. Y lo ves pasar por la calle, no le dices nada. O sea, y ese hombre tiene que estar un año mínimo, o esa mujer, un año mínimo
sin hablarte. O sea, con esa muerte social, digamos, ¿no? Dice, Pablo dijo, aquí tenemos este hombre ya tiene suficiente con la reprensión que le dio la mayoría. En otras palabras, la disciplina había cumplido su objetivo, llevar a aquel hombre al arrepentimiento. A continuación, Pablo les dijo lo que tenían que hacer con el hermano que había cometido ese pecado. Deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo. Y añadió, les aconsejo que le confirmen que lo aman. Pero eso después de perdonarlo o antes. Como vemos, Pablo no solo quería que le permitieran volver a la congregación, sino que además le mostraran con sus palabras y sus acciones que de verdad lo habían perdonado y lo querían. Así, aquel hombre arrepentido sentiría que los hermanos de la congregación se alegraban de que hubiera vuelto. Les costó a algunos hermanos recibir con los brazos abiertos a aquel pecador que se había arrepentido. El relato no lo dice, pero es posible. Bueno, ya estamos suponiendo, a algunos hermanos le costó, también dice que lo de la mayoría, como bien vosotros estáis marcando, sobre todo Rodri, que dice, no, bueno, a algunos también evidentemente les costó la censura porque no, cuando dice la mayoría no dice todos. La mayoría es un 51%. Al fin y al cabo sus acciones habían perjudicado a la congregación en conjunto y tal vez habían herido a algunos hermanos en particular. Puede ser que a algunos les pareciera injusto que se recibieran con tanto cariño a aquel hombre que había hecho cosas terribles cuando ellos se habían esforzado tanto por obedecer los mandatos de Jehová. Pero ¿por qué era tan importante que le demostraran amor sincero al hermano que había vuelto? ¿Qué habría pasado si los ancianos no le hubieran permitido volver a la congregación después de haberse arrepentido, o si los hermanos de la congregación lo hubieran tratado sin cariño? El pecador arrepentido podría haberse sentido abrumado por estar demasiado triste. Podría haber pensado que era un caso perdido o incluso haber dejado de esforzarse por reparar su amistad con Jehová, como muchas veces pasa. Dice, ¿y qué pasó de la madrastra? Eso digo yo. O sea, a la madrastra no la expulsaron, ¿o qué? A la madrastra le permitieron seguir vivita y goleando. Porque ella tenía culpa igual. ¿O qué? Lo expulsaron porque lo expulsaron por hombre. Las mujeres la perdonaron para siempre. Esforzarse, dice, y eso no es lo peor. Si los hermanos de la congregación se hubieran negado a perdonar al pecador arrepentido, habrían puesto en peligro su propia amistad con Dios. ¿Por qué? Porque no habrían reflejado la actitud de Jehová, que estaba dispuesto a perdonar a los pecadores que se arrepienten, sino la de Satanás, quien es duro y cruel. A la madrastra la apedrearon. ¿Ah, sí? Sí, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero Satanás no está dispuesto a perdonar a nadie. O sea, ¿qué evidencia, qué relato tenemos en la Biblia de alguien que traiciona a Satanás y este se lo carga? ¿O es muy duro e inflexible con él y cruel? O sea, ¿hay algún relato en la Biblia de alguien que haya dicho este era un servidor de Satanás, pero dejó de adorarlo para adorarlo a Dios y Satanás se lo cargó? El único que no admite cambio de opinión es Jehová. Si tú dejas de adorarme a mí, te mato, pero Satanás... O sea, puedes dejar abandonado a tus otros dioses, que al final son Satanás, y no tiene ninguna consecuencia. Al final la Biblia dice que... Bueno, la Biblia nos da a entender que si te unes a Dios y abandonas tu pecaminoso camino, te va bien. Entonces, desobedecer a Satanás, porque dicen que si no estás dispuesto a perdonar a los pecadores, eres como Satanás, duro y cruel. Habría llegado a ser herramientas que el diablo podría usar para destruir la espiritualidad de ese hombre. Entonces, ¿cómo podría la congregación de Corinto imitar a Jehová y no a Satanás? Tratando a los pecadores arrepentidos igual que los trata Jehová. Fijémonos en lo que dijeron sobre Dios algunos escritores de la Biblia. Muy bien, fijémonos... El argumento es buenísimo, ¿sabes? Fijémonos en lo que dice la palabra de Dios del mismísimo Dios, ¿eh? Si nos fijamos en el argumento de los testigos, la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Qué va a decir Dios de sí mismo? Fijaos cómo me describo yo en una cosa que acabo de escribir acerca de mí. Y esto es suficiente prueba, ¿no? Dice, David le dijo,
eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Hombre, que lo diga David tiene razón, porque David hizo lo que le dio la gana. Miqueas escribió: ¿quién es un Dios como tú, que perdona el error y pasa por alto la ofensa? Además, Isaías dijo: que el hombre malvado deje su camino y el hombre malo sus pensamientos, que regrese Jehová, quien tendrá misericordia de él, que vuelva a nuestro Dios, pues lo perdonará generosamente. Para imitar a Jehová, las congregaciones de Corinto tenían que recibir al hombre arrepentido con los brazos abiertos y mostrarle cuánto lo querían. Pablo dijo que si perdonaban al hombre arrepentido demostrarían ser obedientes en todo. Es cierto que había pasado solo unos meses desde que lo habían sacado de la congregación. ¡Solo unos meses! Bueno, no sé si el relato dice cuánto tiempo o no habla de tiempo. Vosotros me podéis decir en el chat si este relato, porque yo no lo he leído, sinceramente, habla de cuánto tiempo específicamente, porque aquí está diciendo unos meses, pero pudo ser una semana o 2. Pero la disciplina lo había motivado a arrepentirse, así que no había ningún motivo para que los ancianos demoraran su readmisión. ¿Cuándo fue readmitido el hombre de Corinto? Parece que el hombre de Corintio, del que se habla en el capítulo 5 de 1 Corintios, fue readmitido después de un periodo relativamente corto. ¿Por qué lo decimos? Ah, vale. Parece ser, por lo tanto no lo dice. Por lo tanto no dice nada de tiempo ni nada de nada, ¿no? Pensamos en cuando escribió Pablo las 2 cartas a los Corintios. Escribió la primera durante su tercer viaje misionero, probablemente a principios del año 55. Y todo parece indicar que escribió la segunda más tarde ese mismo año. Recordemos también que en la primera carta Pablo les dijo a los cristianos de Judea que estaban pasando hambre y necesitaban ayuda. Como había vidas en juego, seguramente no tardó mucho en escribirles su segunda carta, en la que les pedía que tuviesen listas sus donaciones. Muy bien. El apóstol tenía otra buena razón para enviar su segunda carta lo antes posible. Le habían llegado la noticia de que aquel hombre se había arrepentido. Como en aquella época tomaría un tiempo que una carta llegara a su destino, Pablo probablemente escribió enseguida, también es verdad que probablemente ¿por qué? O sea, aquí se dan varias circunstancias. Y de eso se dan cuenta ahora, después de unas pocas décadas aplicando otros criterios. Vaya, raro. A ver, luego, luego me llama mucho la atención que se dan golpe en el pecho diciendo nosotros, más que nosotros, no estudia la Biblia nadie. Nosotros, de verdad, qué manera de estudiar, es impresionante, no se nos escapa un detalle, es todo minuciosamente. Pues, ¿esto? ¿Dónde estaba, tío? ¿Dónde estaba esto? En fin, que tenemos que tener en cuenta varias cosas. Pablo se entera de que este hombre se está frungiendo a su madrastra. El carro de Jehová va tirado por tortugas. Bueno, sí, está distraído. Está en una rotonda. El carro de Jehová está en una rotonda. Varias cosas. Pablo escribe la carta porque este hombre se está frungiendo a su madrastra. Claro, los ancianos, al aplicarle el castigo, se pudo haber arrepentido a los 2 días. A los 2 días. Imaginemos que los ancianos no tenían otra cosa que hacer, que toda su vida estaba envuelta, que se le iba el alma con este caso. Entonces, en esa misma tarde, o sea, le llega la carta a Pablo, lo leen. Y esa misma tarde le dicen al tío, oye tío, que mira lo que me está escribiendo Pablo, arrepiéntete que te vamos a tener que dejar de hablar, dejar de relacionarnos contigo. Vale, me arrepiento, ya no lo hago más. Escribimos la carta. A Pablo, que este tío ya se arrepintió. Pum, ¿cuánto le tarda en llegar la carta? ¿1 mes? Pablo la lee. Y a Pablo se le va la vida escribiendo la respuesta. ¡Hostia! Antes de terminar de leer, como cuando está escuchando un audio por WhatsApp, que está escuchando el audio y tú ya respondiendo, escribiendo. Espérate, que termine el audio y luego. Lo que tiene poder usar la Biblia para lo que defiendes y para lo contrario, claro. Es que, efectivamente, ¿no? Y Pablo se le va la vida, manda la carta de nuevo de vuelta. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto tarda? ¿Otro mes? Todo esto teniendo en cuenta que se les vaya la vida, que no tengan otra cosa que hacer. Estamos hablando de Pablo, un hombre que creo que estaba ocupado. Y lo de esta congregación también. Entonces, a lo mejor, este hombre se arrepintió. Hostia, ¿habéis escrito a Pablo para lo de arrepentirse a este hombre? Hostia, se me ha olvidado. Que no haya retraso en la carta postal, o sea. Es que pudo haberse arrepentido inmediatamente, prácticamente, o sea, a los 2 días.
digamos, pudo haberse arrepentido esa misma tarde. A ver, que pedía que tuviera las donaciones. El apóstol tenía otra buena razón para enviar su segunda carta lo antes posible. Le había llegado la noticia, sí, que se había arrepentido. Como en aquella época tomaría un tiempo que la carta llegara a su destino, Pablo probablemente escribió enseguida, probablemente, y eso lo digo yo porque me da la gana, su segunda carta para darle más instrucciones a la congregación. Pero la congregación votó para sacarlo. Bueno, eso no lo dice. ¿O sí lo dice? Si dice que la congregación votara para sacarlo, si dijo que la congregación se reunieron los ancianos en un comité o algo parecido para sacarlo, yo creo que no lo dice, ¿eh? Me llamaron, pensé que era un comité judicial. Resulta que es para ver el en vivo. Sí. Muy bien hecho. Dice, en vista de todo esto, parece lógico pensar que pasó poco tiempo, quizás solo unos meses, desde que los ancianos sacaron de la congregación a este hombre hasta que Pablo le dijo que lo readmitieran. Bueno, pues la gente que estudia tan concienzudamente la Biblia como los testigos de Jehová se dan cuenta de esto en 2024, cuando llevan más de un siglo expulsando. Bueno, más de un siglo no. Llevan menos. Bueno, mucho tiempo. Con que lleven 3 días es suficiente. ¿Qué aprendemos de la justicia y la misericordia de Jehová? ¿Qué nos enseña la pregunta? Jehová hizo que se escribiera en su palabra para nuestra enseñanza el relato sobre cómo se trató este caso en la congregación de Corinto. Esto nos enseña que Dios no tolera los pecados graves en su pueblo. Algunos piensan que, como Él es misericordioso, permite que una persona que no se ha arrepentido siga formando parte de la congregación. Pero eso no es cierto. Jehová sí es misericordioso, pero no es permisivo ni rebaja sus normas. De hecho, no sería misericordioso. Bueno, esto es una perla para los que dicen que... No lo sé. Para los que dicen que esto se ha acabado, que el ostracismo se ha acabado y demás. Aquí ella está diciendo... Ella está haciendo una declaración de intenciones. ¡Lulu! Gracias, hola Emma, llegando tarde. No te preocupes. Tú no llegas tarde nunca. Tú llegas en el momento adecuado y preciso, como Gandalf. Gracias. Bueno, pues añadimos 5 minutillos. 1, 2, 3, 4 y 5. Como estos. Gracias. Uy, justo el superchat ha terminado. Le has dado y ha terminado la canción. Qué increíble. Eliminado Brasil. Ya, tío. Ya lo he visto. En fin. No voy a opinar. Pero vaya mierda. No sé. De nada, Emma. Gracias de verdad, Lulu. Eres nuestra madre. Nuestra madre Teresa de Calcute. Bueno, no, mejor. La madre Teresa era regulera, la verdad. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Gracias de nuevo, Lulu. Que esto es una declaración completamente de intenciones. De, oye, aquí no vamos a Jehová no es permisivo ni rebaja sus normas. Dice, sigue diciendo el párrafo, a ver si puedo ponerlo. No sería misericordioso de su parte dejar que un pecador que no se arrepiente siga en su pueblo, porque eso pondría en peligro a toda la congregación. Ahora bien, este relato también nos enseña que Jehová no quiere que nadie sea destruido. Su deseo es salvar a las personas siempre que sea posible. Le muestra misericordia a quienes cambian de actitud y se esfuerzan por reparar su amistad con él. Por eso, cuando el hombre de Corinto se arrepintió y dejó atrás su mala conducta, Jehová le dijo a la congregación mediante Pablo que debían perdonarlo y recibirlo de vuelta. Repasar el ejemplo de la congregación de Corinto nos ha ayudado a ver el amor, la justicia y la rectitud de Jehová. ¿Verdad que esas cualidades de nuestro Dios refuerzan nuestro deseo de alabarlo? Al fin y al cabo, todos nosotros, sin excepción, somos pecadores y necesitamos su perdón. Le estaremos muy agradecidos por el rescate que hace posible el perdón de nuestros pecados. Nos consuela muchísimo saber que Jehová de verdad ama a sus siervos y quiere lo mejor para ellos. ¿Y qué sucede hoy en día? Si alguien comete un pecado grave, ¿cómo pueden los ancianos imitar el amor de Jehová y ayudar a la persona a arrepentirse? ¿Y cómo deberíamos reaccionar si los ancianos deciden sacar a alguien de la congregación o readmitirlo? Analizaremos esas preguntas en los próximos artículos. Ojo, analizando la atalaya que sufrió un retardo como el que tengo yo. Tan es así que no está ni siquiera para darle al play. Tengo que desgastarme yo mis propias cuerdas vocales para leéroslo de mi viva voz. Así que eso vamos a hacer. Vamos a leerlo de mi viva voz, este artículo 34, a ver si en este, porque como digo en el otro sí que hay se deja entrever
que van a tener menos tiempo para la readmisión, que va a haber menos tiempo para la readmisión en un pecado grave, pero que la expulsión continúa. Es verdad que ahora se les va a decir sacados, pero que el planning es igual. Dice, ¿cómo se le muestra amor y misericordia a quienes cometen un pecado grave? En su bondad, Dios está tratando de llevarte hacia el arrepentimiento. Ya no sé si decir nada más. Oye, ha estado bien. No me digas que no. Ha estado bien. El tema es, ¿qué hacen los ancianos de la congregación para tratar de ayudar a quien han cometido un pecado grave? En el artículo anterior vimos que el apóstol Pablo le dijo a la congregación de Corinto cómo atender el caso de un hombre que había cometido un pecado grave. Por lo tanto, no hubo reunión ni consenso en esa congregación. Se hizo lo que el apóstol Pablo quiso. Ya está. Oye, a este hombre lo tenéis que tratar así. Y a la hora de perdonarlo, también. Ya lo podéis perdonar. La congregación no intervino. No se juzgó, no hubo un comité, no se reunieron los ancianos del lugar, no se le preguntó a la congregación lo que le parecía tampoco. O sea, a este lo tenéis que tratar así. Fin. Da igual cómo lo vea la congregación. Como no se había arrepentido, tuvieron que sacarlo de la congregación. Sin embargo, como indica el texto temático, es posible llevar a una persona al arrepentimiento. ¿Cómo usa Jehová a los ancianos para tratar de ayudar a un pecador a arrepentirse? Supongamos que nos enteramos de que un hermano ha cometido un pecado grave, es decir, ha hecho algo por lo que podrían sacarlo, lo que era antiguamente expulsarlo de la congregación. Que cambien la nomenclatura, que cambien la palabra, no viene a ser nada. Es como cuando cambiaron el esclavo fiel y discreto por esclavo fiel y prudente. Es un cambio que me imagino que a grandes rasgos el cambio es cero, ¿no? Creo que decir que como ya no se dice expulsar, ya no va a haber expulsiones, es como decir que aquí en España, bueno, cuando hubo el cambio en el euro, cuando se cambió de moneda, pues antes se llamaba peseta y ahora se va a llamar euro. Pues el creador de contenido que quiera hacer un clickbait, que quiera aprovecharse de la circunstancia, podría poner el título "Se acaba el dinero". Se acabó el dinero, no habrá más pesetas, se acabó el dinero. Es cierto que no va a haber más pesetas, pero es que va a haber otra cosa, va a haber euros, ¿no? Entonces, se acabó el dinero. Os lo dije, la Agenda 2030, que quiere acabar con el dinero, que quiere unirnos a todos en una misma religión, que quiere unirnos a todos en un mismo país, y el siguiente paso pues es ese, acabar con el dinero. Bueno, así sería. Más o menos una comparación. No se acaba con el dinero continúa, se llama de otra manera. No se acaba con el ostracismo continúa, pero en vez de expulsar, se llama sacar. ¿Qué viene? Por posibles explicaciones, pues evidentemente legales. Vosotros tampoco creo que tampoco hay que explicarlo demasiado. Está claro que tienen algún recoveco legal que se soluciona sustituyendo una palabra por la otra. Lo mismo que tuvieron recovecos legales en México antes, cuando el Estado mexicano se quedaba con todas las propiedades de las religiones. Ellos pasaron a llamarse asociación cultural o algo así, ya no eran religiones, los salones del reino ya no se llamaban salones del reino, ni siquiera la propia Biblia se llamaba Biblia, Génesis no se podía pronunciar el nombre de Génesis, Proverbios, Revelación, Mateo. ¿Por qué? Porque los libros de la Biblia eran libro 1, libro 2, libro 3. Ya está. Y así tenían que buscar los textos de la Biblia, nada más. ¿Por qué? Porque se solucionan recovecos legales. Y creo que es exactamente lo que está pasando con esto. Tampoco hay más, pero que va a seguir habiendo ostracismo. Pues yo creo que para muestra un botón. Vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué deberíamos hacer en el caso de que nos enteráramos de que un hermano ha cometido un pecado? Por supuesto, para que los ancianos puedan ayudarlo, primero tienen que conocer el asunto, así que deberíamos animarlo a ir a los ancianos y pedirle ayuda. O sea, si tú te enteras, esto es lo de siempre, por supuesto no cambia absolutamente nada, sino que además vuelven a instarnos a ser el policía de nuestro hermano. Por si no nos ha quedado claro, tú tienes que ser el policía de tu hermano. Básicamente, así todo irá bien. Vigílalo, contrólalo
y si ves que hace algo mal, pues a los ancianos. Anímalo a que vaya él. En muchos casos es, porque eso en otro artículo de la Atalaya lo hemos visto. Si no se lo dices tú, se lo digo yo. El propio Samuel Almedillas, amigo y querido, dijo que él mismo amenazó a sus propios familiares y amigos diciendo, oye, te he pillado haciendo esto, si no vas a los ancianos voy a ir yo. ¿Vale? Eso ni cotiza. Pero ¿qué pasa si la persona no quiere contárselo a los ancianos? Hostia, ¿ves? En este caso vamos a tratar con eso. Como queremos asegurarnos de que reciba la ayuda que necesita, madre mía, lo sabía. Iremos nosotros a hablar con ellos. Esa es una muestra de amor, porque no queremos perder a nuestro hermano. Si no cambia, dañará más todavía su amistad con Jehová y puede que también manche el buen nombre de la congregación. Por eso, aunque sea difícil, seremos valientes y hablaremos con los ancianos por amor a Jehová y al hermano. El que diga, es que de verdad no quiero tampoco ser demasiado hiriente, ni quiero, porque vosotros sabéis por dónde voy, pero la gente que dice que las normas se están ablandando, que los testigos de Jehová ya son menos testigos de Jehová porque ya causa menos ostracismo, que es más fácil que vuelvas, que todo es más bonito y más sencillo, no lo es. Y aquí estamos volviendo a verlo. El ostracismo no solo no se acaba, sino que además vuelve este artículo a recordarte que si te has enterado de que tu amigo ha cometido un pecado y no quiere decírselo al anciano, vas tú. ¿Por qué? Porque no quieres perder a tu amigo, pero qué incongruencia. Porque si los ancianos se enteran del pecado de tu amigo, lo vas a perder al menos antes era así por un año, mínimo. ¿No? ¿Nunca os chivasteis de alguien por pura vergüenza? Yo creo que si es... A ver, la instrucción está clara. Habría que ver cuánta gente da el paso de chivarse. Porque para eso también hay que... Hay que ser mala persona. Es que no sé cómo catalogarlo. No sé cómo catalogarlo. Si de buena persona o de mala. Hombre, visto desde fuera, de mala. Desde luego. Porque chivarte de una cosa que es de tu amigo. Oye, tío, no se lo diga a nadie porque eres mi amigo. Te lo digo en confianza. Te digo en confianza que pasa esto. Bueno, pues díselo a los ancianos o se lo digo yo. Hostia. Luego dices, no, es que los verdaderos amigos están dentro de la organización de Dios. Joder. Pero si no puedes ni confesarle a tu amigo que te has besado con no sé qué chiquilla, que le has dado una calada a un cigarro, que te ha acostado con alguien, si no le puedes decir eso a tu amigo, entonces no es tu amigo. Si no puedes decirle eso a tu amigo sin que te traicione, no es tu amigo. No, pues es que las verdaderas amistades están en el pueblo de Jehová. No, no y no y no. Joder, ¿qué más falta para que pase? Para que lo vean. Yo nunca fui chivato. Incluso una hermana me acusó por tener novia en secundaria. Poco después la expulsaron porque salió embarazada. Que tome por culo. Por chivata. ¿Y qué pasa si un expulsado ve a un testigo cometiendo un pecado? Pues probablemente no te crean. Es que tú eres muy negativo, Emma. Eso dicen algunos. ¿Que yo soy muy negativo? ¿Quién dice eso? O sea, que te hace una pajilla por las noches para poder dormirte. Y al día siguiente lo saben los ancianos y la mitad de congregación. ¡Claro! Es que eso es lo malo también de las expulsiones. Porque las veces que te expulsan, todo el mundo se entera de qué ha pasado. Chivato es que le cuenta las cosas a otro. ¿Cómo sería la palabra internacional? Sí, que lo cuenta. Si hay novia y hay tocamientos, ¿es pecado? Ayúdame, Emma. Pues pecadísimo. Pecadísimo. Chismoso. Eso es. Así que aquí no se ha rebajado nada. Sigue siendo un estado policial. El Salón del Reino de los Testigos de Jehová sigue siendo un estado policial que vayas por la calle y entra en un estanco para comprar chicles y salgas como te vean saliendo del estanco. Ya tienes que dar explicaciones. No te pueden ver en un pub o en un bar normal bebiéndote más de una cerveza que al que te ve
le parezca que está de más, o sea, si el testigo de tu acto considera que una cerveza es ya más que suficiente y te pides otra, y este chismoso considera que él ya con eso iría mareado y por lo tanto tú también, y que eres un borracho, ya está, se acabó. Estado policial. Bueno, sigue diciendo este maravilloso artículo. ¿Cómo ayuda a los ancianos a quien ha cometido un pecado grave? Cuando un hermano comete un pecado grave, el cuerpo de ancianos elige entre ellos a 3 ancianos capacitados para que formen un comité. Tenemos un asterisco. En el pasado llamábamos a estos grupos comités judiciales, pero ya no los llamaremos así, porque juzgar es solo una parte de su labor. Ahora, a partir de ahora, lo llamaremos sencillamente comités de ancianos, ¿vale? Como es bastante más complicado de lo que parece, ahora no lo llamaremos comités judiciales, sino de ancianos. Esto me suena, evidentemente, porque ya lo hemos visto en el juicio contra la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, que le decían comités eclesiásticos. Para escaparse un poco, porque en un país democrático no puede haber una justicia paralela. Ya lo hemos explicado algunas veces. Yo no puedo poner la justicia que a mí me dé la gana en mi escalera de vecinos. Si yo soy el presidente de mi escalera, no puedo decir, bueno, pues este vecino, como no friega el portal, pues ahora mismo le vamos a dar 5 latigazos, tiene que pagarnos 8 millones de euros a cada vecino y le vamos a amputar la mano. Y el Estado no se puede meter, o sea, él no puede denunciarnos a nosotros porque yo tengo mi ley parcial, es una ley propia y la tienen que respetar porque lo digo yo. En un estado no puedes tener jueces que estén aparte del sistema, está prohibido. Entonces en el juicio estaban negros viéndose, bueno, negros, se entiende la palabra, estaban viéndose muy necesitados de encontrar una palabra apropiada para no resultar una justicia paralela a la del país. Entonces le llamaban comités eclesiásticos del clero, que tiene tela. Que para que no te pillen, admitas que seas clero, ya está bien. Ya está bien. Pues así lo decían. Todo al confesionario. Sí, total. Entonces, ahora le han cambiado el nombre. ¿Por qué? Con la excusa de que, bueno, que como juzgar no es lo único que hacen, podían haberlo llamado comité disciplinario. ¿No? Bueno, ahora se llamará comité de ancianos. Ellos deben ser modestos y humildes y reconocer que aunque tratarán de ayudarlo a arrepentirse, no pueden obligarlo a cambiar. Pero bueno, hablando con ancianos que han participado en comités. Que le he preguntado, ¿cuántos comités, con el corazón en la mano, han terminado en no expulsión? Cuando se hace un comité, ese comité está destinado a la expulsión. Está clarísimo. Ese comité va a expulsar al pecador. Pues de otra manera no se reunirían. Y a lo mejor yo no cuento, evidentemente, con todos los datos necesarios, pero de a 3 ancianos a los que le he preguntado, 3 distintos, todos me han dicho que no ha habido ninguna no expulsión. Siempre que se han reunido el comité, no ha sido para... El acusado no ha salido ganador. Ha salido cuanto menos censurado o lo habitual, expulsado. Pero en ningún caso los 3 ancianos se han ido de vuelta a casa sin tomar la resolución de que este hombre es inocente o esta mujer y no se toma ningún tipo de medida. Cero. Entonces lo que está diciendo aquí la Atalaya es mentira. Dice, ellos deben ser modestos y humildes y reconocer que aunque tratarán de ayudarlo a arrepentirse, ya. ¿Y cómo lo vas a ayudar? Expulsándolo. Comprenden que no todos los pecadores reaccionan de manera positiva, como sí lo hizo el rey David. Madre mía, lo del rey David es que ya clama al cielo. Hay quienes deciden no hacer caso a los consejos de Jehová. De Jehová. Los ancianos hablan por Jehová. Y si un anciano está expulsando al que lo acusa de abuso sexual, el que está expulsando al inocente, por lo tanto, es Jehová. O aquí es Jehová para lo bueno y somos humanos imperfectos para lo malo. No, es que no aceptan la disciplina de Jehová. ¿Vale? Pero es que los ancianos se han equivocado clamorosamente. Bueno, ya, claro, no se van a equivocar si son humanos. Tienes que entender que son humanos, pero no era Jehová.
¿Pero Jehová se equivoca también o qué? ¿O no tenía, no le funcionaba el wifi de Espíritu Santo allí en la sala B? ¿No tenían el wifi del Espíritu Santo apagado? En fin, aún así el objetivo de los ancianos es hacer todo lo posible por llevar al pecador al arrepentimiento. ¿Qué principios guían al comité de ancianos a reunirse con la persona? ¿Qué principios? Pues que ha pecado. Dice, los ancianos ven al pecador como una valiosa oveja de Jehová que se ha perdido. No le iba el Bluetooth, no. Esto se refleja en su actitud y en la manera de hablarle y tratarlo cuando se reúnen con él. Bueno, mi madre puede contar la manera de hablarle y tratarla cuando se reunieron con ella en su comité, en el comité de expulsión de mi madre, que fue en mi casa. En mi casa fue ese comité. Ella creo que lo ha contado en alguna ocasión, en algún vídeo que he hecho yo con ella. Creo que Pastor Amoroso no... O sea, no se me pasó por la cabeza, ni a mí ni a nadie que escuche la experiencia, esta imagen de un pastor buscando a su oveja descarriada, ni muchísimo menos, ¿eh? Dice, no son duros ni severos, ni ven esa reunión como un frío procedimiento o un simple trámite. Más bien demuestran las cualidades que se mencionan en 2 Timoteo 2, 24 y 26. Si fuera Biden, diría, léalo. Pero como está entre paréntesis, el esclavo del Señor no tiene que pelear, sino que debe ser amable con todos, estar capacitado para enseñar, controlarse cuando lo tratan mal y enseñar con apacibilidad a los que no tienen una buena actitud. Quizá Dios les dé arrepentimiento que lleva un conocimiento exacto de la verdad. Y así recobren el juicio y escapen de la trampa del diablo, ya que Él los ha atrapado vivos para que hagan en su voluntad todo lo que Pablo diga. Efectivamente, esta gente no son cristianos, son pablistas o como se llame. Obedecen a Pablo, porque Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, porque amando a vuestros amigos que recompensáis, qué bueno hay en eso, ¿no? Jesús perdonó a prostitutas, a cobradores de impuestos, como Irving. Yo no lo hubiera perdonado. Perdonó a lo peor de lo peor. Perdonó al que lo iba a traicionar. Y Pablo, todo lo contrario. A los maricones, fuera. A los que se cuestan con no sé qué, fuera. A los no sé cuántos pecadores de mierda, fuera. Pablo era el que cortaba. Y de hecho, la lista de pecadores es de Pablo. Entonces, no son una religión cristiana, son una religión pablista. Le hacen más caso a las cartas de Pablo, a las cartas, que a los propios evangelios. Sí. Nombran más a Pablo y a David que a Jesús. Que es así. Pero eso es un facto. Eso es un facto. Y cuando queráis, podemos probar. ¿Cuántas veces se dice aquí Pablo en esta atalaya y cuántas veces se dice Jesús? Se dice, Jesús. Ahora lo vamos a comprobar. Con el medidor este de palabras. Jesús 3 veces. Bueno, aquí lo podéis ver. Jesús. Y en una palabra, en una pregunta, en la siguiente, vamos a poner Pablo. 7. Aparece más del doble de veces que Jesús. Vamos a poner David. David creo que una, ¿no? David 3. Aparece David lo mismo que Jesús. 3. Y Pablo 7. O sea, este artículo es un artículo pablista. Fin. O sea, se vea como se vea. Y encima, como dice Irving, un hombre que no conoció a Jesús, que se autoproclamó seguidor de Jesús después de ser perseguidor de los cristianos. ¿Quién te dice a ti que Pablo dejó de ser perseguidor de los cristianos? Pablo odiaba a los cristianos, los perseguía. Y ahora él, una manera de destruir al cristianismo es imponer tu ley como si fuera la de Cristo. Por lo tanto, ¿por qué podemos asegurar que Pablo dejó de odiar al cristianismo alguna vez? Si le dio la vuelta. Oye, ¿qué ha dicho Cristo esto? ¿Y por qué? Pues porque me lo ha dicho a mí que se me ha parecido. Punto. Así te cargas a una religión cristiana, te cargas a los seguidores de Cristo y aparecen los seguidores de Pablo. En fin. ¿Por dónde íbamos? ¿Qué principios nos guían? Vale. Sí, íbamos por el texto de la oveja.
no son duros ni severos. Bueno, hemos leído 2 Timoteo. En todo momento se comportan con amabilidad, bondad y apacibilidad para llegar a de tratarles al corazón. No ha habido una sola experiencia de ex testigos de Jehová que hayan sido expulsados y hayan pasado por el trámite del comité, que hayan dicho que los ancianos lo han tratado con amabilidad, con bondad, con apacibilidad y que no son y no fueron ni duros ni severos. Ni uno. Vedlo vosotros. Vedlo vosotros. No solo en este canal, en otros canales. Experiencia de gente que ha pasado por el comité, del trámite que tuvieron que pasar, de lo duro que fueron, de lo chismosos que han sido y de las preguntitas que hacían. O sea, haciendo preguntas que dice, bueno, el otro día en el Cuénteselo a Emma pudimos ver que había gente que no le creyó la prueba a un marido que su mujer le estaba siendo infiel porque el marido tenía fotos y le dijeron a los ancianos, a ver las fotos. Y dice el marido, ¿cómo que a ver las fotos? Perdona, no creo que necesitéis verla cabalgar un falo salvajemente para darme la razón, o sí lo necesitáis. ¿Necesitáis ver pringue? ¿Necesitáis pringue? ¿O con que ella lo admita y yo diga que tengo las pruebas es suficiente? No, pues no, pringue. ¿Queremos? Pringue. Luego los curas son unos depravados. En fin. Dice, los ancianos preparan su propio corazón. Tienen presentes las palabras de Pablo, otra vez Pablo, como no podría ser de otra manera. En su bondad Dios está tratando de llevarte hacia el arrepentimiento. Romanos, otra vez, otra de Pablo. ¿O es que desprecia las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia porque no sabes que en su bondad Dios está tratando de llevarte hacia el arrepentimiento? Así que se esfuerzan por imitar, sí, se esfuerzan pero no le salen. No le sale. Se esfuerzan por imitar la bondad con la que Jehová trata a los pecadores. Tienen que recordar que por encima de todo son pastores y que deben seguir las instrucciones y el ejemplo de Cristo. Antes de reunirse, ¿qué me pasa? Tengo acento cubano. Antes de reunirse con el pecador, el comité le ora a Jehová para pedirle que los ayude a llevarlo al arrepentimiento. ¿Ah, sí? ¿Esa oración se produce? Jehová, por favor, que este muchacho se arrepienta. Y si se arrepiente, ¿qué pasa? ¿Que se le perdona inmediatamente? Jehová, por favor, que se arrepienta. Y el muchacho, la muchacha llorando a moco tendido, por favor, perdón, me arrepiento, no lo voy a volver a hacer, perdón, lo siento muchísimo, me pesa el alma, no duermo por la noche, no lo puedo creer lo que ha pasado aquí, perdonadme que no se va a volver a repetir. Ese tío va a estar, o esa tía está expulsada. Eso lo sabe hasta el Papa. Luego imito a Franklin si queréis un poco. Buscan información en la Biblia y en nuestras publicaciones y le piden a Jehová que les dé discernimiento para entender a la persona y la situación. Determinan lo que necesitan saber sobre los factores que han podido influir en la actitud y manera de pensar y actuar de la persona. Los ancianos imitan la paciencia de Jehová. Tienen presente la manera como Jehová trató a los pecadores en el pasado. Por ejemplo, razonó pacientemente con Caín y le dijo que podía volver a tener su aprobación, pero le advirtió de lo que pasaría si no cambiaba. En otra ocasión, para corregir al rey David, una constante por otra parte. Hola Tarro, ¿cómo estás? Jehová envió al profeta Natán y este utilizó un ejemplo para tocarle el corazón. Además, Jehová le envió a sus profetas vez tras vez a la desobediente nación de Israel. No esperó que sus siervos primero se arrepintieran para después ayudarlos, sino que tomó la iniciativa y les pidió que se arrepintieran mientras todavía estaban pecando. ¿Qué hacen los ancianos para seguir el ejemplo de Jehová al tratar de ayudar a alguien que ha cometido un pecado grave? Tal y como indica 2 Timoteo 4:2, es necesario que lo traten con mucha paciencia. Siempre deben controlarse y hablarle con calma para motivarlo a hacer lo que es correcto. Si los ancianos se dejan llevar por el enojo o la frustración, la persona podría dejar de escuchar o incluso negarse a arrepentirse, que es lo que pasa en muchos comités y es lo que pasó precisamente en el comité de mi madre. El anciano defendiendo lo suyo, en fin. Puro Pablo, sí. Los ancianos tratan de averiguar qué pasos llevaron al hermano a cometer el pecado. Por ejemplo, ¿se ha debilitado poco a poco porque ha dejado de estudiar o predicar con regularidad? ¿Ha ido descuidando la cantidad
y la calidad de sus oraciones. Ha ido dejando que los malos deseos echen raíces en su interior. Puede ser que las malas compañías o el entretenimiento inapropiado hayan influido en su corazón. ¿Comprende el efecto que sus decisiones y sus actos han tenido en su padre, Jehová? ¿Cómo se siente Jehová con tu decisión? O sea, ¿estás pensando bien? Está hablando de los malos deseos echen raíces en su interior. ¿Cómo estás pensando? Porque incluso te fiscalizamos el pensamiento. Los ancianos le harán al hermano preguntas bien pensadas. Sí, ¿por dónde y cuántas veces? En caso de inmoralidad sexual. Pero sin pedirle detalles privados innecesarios. Pues eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo. Y ojalá no volvamos a escuchar de un comité donde efectivamente os sobrepasáis en vuestras preguntas, sois demasiado morbosos y dais vergüencita ajena. Ojalá sea el que se está haciendo hoy, que seguro que se está haciendo hoy un comité por inmoralidad sexual, seguro. Ojalá sea el último donde entráis en detalles, gracias a esta atalaya. Pero no sé, algo me dice que no. Al tratarlo con amabilidad, lo ayudarán a expresarse con libertad y a comprender qué fue lo que le llevó a pecar. Bueno, pues yo creo que sí, entonces en determinados casos no es lo mismo el tío que haya planeado, o sea, que ve a su compañera de trabajo y dice, madre mía, mi compañera, me la voy a cargar en cuanto pueda. Madre mía, es que no me puedo resistir. Que eso ya lleva un pum, 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 pum. Que tú peques de una manera esporádica, por lo tanto tendrán castigos diferentes. Los cambios serán en noviembre, cuando se estudie la revista. Bueno, puede ser. A ver. A tratarlo con amabilidad lo ayudarán a expresarse eso. Además, como hizo Natán con David, pueden utilizar ejemplos para ayudar al hermano a ver por qué lo que hizo está mal. Es posible que durante la primera reunión con él empiece a lamentar sinceramente lo que hizo o incluso se arrepienta. Los ancianos se esfuerzan por imitar a Jesús. La primera vez que aparece Jesús. Pablo ya apareció varias veces, ¿eh? Por ejemplo, él le preguntó a Saulo de Tarso, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, le preguntó en los sueños de Saulo, ¿eh? Le hizo esta pregunta tan acertada para ayudarlo a comprender que lo que estaba haciendo estaba mal. Bueno, eso es lo que dice Pablo, ¿qué pasó? ¿No? Él le preguntó. En Apocalipsis 2 mencionó a una tal Jezabel y dijo, le di tiempo para que se arrepintiera. Hola, Leire. Al igual que Jesús, los ancianos no se apresuran a llegar a la conclusión de que la persona no quiere arrepentirse. Hay quienes se arrepienten durante la primera reunión con el comité, pero otros necesitan más tiempo. Así que los ancianos pueden reunirse con el pecador más de una vez. Quizás después de la primera reunión se queden pensando seriamente en lo que han dicho y le pida perdón humildemente a Jehová en una oración. Puede ser que en la siguiente reunión haya actitud de cambio por completo. Bueno, eso me parece bien, porque es verdad que un comité, si eres testigo de verdad, te deja machacado. Date cuenta que toda tu vida eres testigo. Siempre has sido testigo. No sabes cómo desenvolverte muy probablemente fuera. Y está claro, ¿no? Entonces, pues está bien esto de que, mira, pues piénsalo, dentro de una semana, o de 2 meses, o del mes que viene. Creo que es una cosa que tenían que haber hecho hace bastante tiempo. Dice, hacen gimnasia y experimentos mentales para convencerte de lo obvio. No es razonable y cierto. Se pueden reunir más de una vez, me suena a acoso y derribo. A ver, me imagino que esto será en el caso de que el tío se arrepienta. Porque si el tío dice, mira, a mí me perdonáis, pero yo estoy tan contento, ¿eh? Yo, como he puesto, para seguir con el ejemplo de antes, me he tirado a mi compañera de trabajo, a la que tanto trabajo y esfuerzo me ha costado tirármela en mi trabajo. Y ya que lo he conseguido, a mí me perdonáis. Pero cuando llegue esta noche, voy a hacerlo otra vez. Y es que yo no sé qué estoy haciendo con vosotros. Y cansando mi lengua, pudiendo cansar mi lengua de otra manera en ella. Así que largaos de mi santa casa, que me estoy empezando a desnudar, que me están esperando arriba. Entonces, en este caso, ¿para qué te vas a reunir otra vez? Me imagino que será no se perdona inmediatamente, lo cual me parece horrible. Ya digo, el comité está para humillarte, porque si fuera para que te arrepientas,
si tú te arrepientes, como bien ha admitido la atalaya, en ese mismo momento, porque dice, es que hay uno que solamente una reunión le hace falta. Le hace falta una reunión para arrepentirse. Bueno, pues en ese caso, el anciano se da la vuelta, aquí no ha pasado nada, este hermano está arrepentido y vamos a seguir con nuestras vidas. Pero eso no va a pasar. Ese tío, venga, está expulsado o sacado, dentro de 2 meses volvemos a hablar. Ya está. Y entonces, ¿el arrepentimiento para qué sirve inmediatamente? Pues para nada. A ver, ¿qué más? A ver, dice, quizá después de la primera reunión se quede pensando seriamente. Es que es verdad, lo que suele pasar, ¿no? Para ayudar a la persona a llegar al arrepentimiento, los ancianos deben mostrar empatía y bondad. Le piden a Jehová que bendiga los esfuerzos que están haciendo, con la esperanza de que la persona recobre el juicio y se arrepienta. Si un pecador se arrepiente, es motivo para estar muy felices. Pero, ¿de quién es mérito? ¿De los ancianos? Recordemos que Pablo dijo que quizás Dios les dé el arrepentimiento a los pecadores. Así que el mérito de este cambio tan importante de mentalidad y de actitud no es de ningún humano, sino de Jehová, que ayuda al cristiano descarriado a cambiar. Pero vamos a ver, entonces, ¿qué responsabilidad tiene el arrepentido? ¿Y qué responsabilidad tiene el no arrepentido? Porque si el arrepentido se arrepiente gracias a Dios y él no tiene ninguna voluntad y ese cambio de mentalidad no es de ningún humano sino de Dios, pues estamos igual que lo del el drama de lo de la soberanía universal. O de lo del corazón de Faraón en el Éxodo. Es que Jehová endureció el corazón de Faraón. Entonces, hostia, estabas condenando a una población entera a 10 plagas. Porque si tú mismo endureces al corazón de Faraón para que no suelte a tu pueblo, y la consecuencia de no soltarlo es castigar a la tierra de Egipto, coño, pues castígala ya. ¿Que te arrepientes directamente con Jehová no es válido? Al parecer no. Entonces, como dice Lilith, Jehová decidiendo quién se va a arrepentir y quién no, claro. No, es que aquí no se ha arrepentido. Increíble. Me he quedado putrefacto. Putrefacto me he quedado. Bueno, seguimos leyendo. A continuación, Pablo mencionó a algunos de los excelentes resultados de este arrepentimiento. Llevar al pecador a conocer la verdad de manera más exacta. Lo ayuda a recobrar el juicio y le permite escapar de las trampas de Satanás. Satanás. Si la persona se arrepiente, los ancianos seguirán haciéndole visitas de pastoreo para ayudarla a fortalecer su fe. O sea, va expulsada. Esa persona va expulsada y seguiremos visitándote a ver cuándo te readmitimos, si pronto o tarde. A resistir las tentaciones de Satanás y hacer rectos los caminos para sus pies. Por supuesto, los ancianos no le van a revelar a nadie detalles de lo que hizo este hermano. Pero ¿cómo podría ser necesario informar a la congregación? Bueno, los ancianos a lo mejor no se lo dicen a nadie, pero aquí hemos leído que el ejemplo es que si tú te enteras de que tu hermano está pecando, tú tienes que decirle al hermano pecador, oye, ve a los ancianos. Si no se lo dices tú, se lo digo yo. A los ancianos y a todo el mundo. Y los ancianos no se lo van a decir, pero a lo mejor otros sí. ¿Quién sabe? Dice... ¿Qué podría ser necesario para informar a la congregación? Ah, bueno, esto evidentemente... Ojo, porque estos son el anuncio que se tiene que dar a la congregación. Pablo le dijo a Timoteo, otra vez Pablo, que también era anciano, que censurara a los pecadores delante de todos los presentes. ¿A quién se refería? No necesariamente a toda la congregación, sino a los pocos hermanos que tal vez ya sepan. No. Delante de todos los presentes no es... O sea, ¿perdona? No, díselo a todos los presentes de la congregación. No, pero aquí se estaba refiriendo a los que solo saben... No. No, o sea, o tomamos todo literal o no. Dice que ¿a qué se refería? No necesariamente a toda la congregación, sino a los pocos hermanos que tal vez ya sepan que lo que hizo el pecador sea porque lo vieron con sus propios ojos o porque él mismo lo confesó de manera discreta. Los ancianos le dirán solo a estos hermanos que el asunto se atendió y el pecador fue corregido. En algunos casos, el pecado es ampliamente conocido en la congregación, no es probable que llegue a serlo. Entonces, los presentes sería toda la congregación. Ah, vale.
Si hay posibilidad de que todo el mundo se entere, entonces ya sí lo decimos nosotros antes. ¿Vale? Si hay posibilidad de que esto trascienda, digamos, a la prensa, nosotros lo decimos antes, oye, que este hombre ha sido sacado, ¿no? Lo presente entonces aquí sí sería en la congregación, pero es un condicionante. Aquí tenemos, en algunos casos, el pecado es ampliamente conocido o es probable que llegue a serlo. Entonces, lo que quiere decir Pablo a Timoteo significa una cosa dependiendo de la cantidad de gente que sepa el pecado. O sea, ¿cómo le das la vuelta a todo esto, tío? O sea, dice, hay que censurar delante de todos los presentes. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos esto? Pues depende de la gente que se pueda enterar. Oye, maravilloso, ¿eh? Maravillosa interpretación. Depende de la gente que se puede enterar. Si se puede enterar mucha gente, pues sencillamente sí, a todos los presentes. Como bien dice 1 Timoteo. Si se entera muy poco, pues es pocos. Como también dice 1 Timoteo. Los presentes aquí significa una cosa u otra, dependiendo de un factor externo que no se pronuncia aquí. Espectacular, ¿eh? Dice, así que un anciano le anunciaría a la congregación que el hermano o hermana ha sido censurado. ¿Para qué? Pablo explicó, para que sirva de advertencia a los demás y no cometan un pecado grave. ¿Qué pasa si el cristiano bautizado que cometió el pecado grave tiene menos de 18 años? El cuerpo de anciano elegirá a 2 ancianos para que se reúnan con el menor y con sus padres testigos. Aquí tenemos otro asterisco. Lo que se dice sobre los padres también es aplicable a quienes sean tutores legales. Bueno, si esto no tiene demasiada importancia. Los ancianos averiguarán qué pasos han dado ya los padres para ayudar a su hijo a hacer los cambios necesarios y a arrepentirse. Si el menor tiene una buena actitud y está aceptando la ayuda de los padres, los 2 ancianos pueden decidir que no es necesario que un comité se reúna con ellos. Esto ya lo vimos en el cambio que se hizo en el libro Pastorén. No se hizo en el libro Pastorén, sino que un anuncio que en un informe o en un broadcasting que decía que efectivamente si es menor y los padres están dando pasos para llevarlo por el buen camino, que no hace falta comité. Eso ya lo analizamos antes y no es nada nuevo. Después los ancianos hablarán de vez en cuando con los padres para asegurarse de que el menor sigue recibiendo la ayuda que necesita. Ahora bien, ¿qué pasa si el menor bautizado no se arrepiente y se niega a cambiar? En este caso, un comité se reunirá con él y con los padres testigos. O sea, si es un niño díscolo, entonces sí tendrá comité, pero siempre delante de los padres. Porque meter a un menor ahí sí que puede tener jaleo, ¿eh? Dice, conclusión, Pablo hace los comités judiciales del primer siglo. Comités de ancianos, judiciales no. No es la única cosa que hacen, juzgar. Que el único que puede juzgar es Jehová. Pero bueno. Jehová es muy cariñoso y misericordioso, hermanos. Los ancianos que sirven en comités quieran asegurarse de mantener limpia la congregación, porque es una responsabilidad que le ha dado Jehová. Pero también desean hacer todo lo posible para ayudar al cristiano que ha pecado a arrepentirse y por eso mantiene una actitud optimista y positiva. De esa manera, imitan a Jehová, que es muy cariñoso y misericordioso. Fijémonos en estas afectuosas palabras que el apóstol Juan escribió cuando yo era muy mayor. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan un pecado, pero si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante que está junto al Padre, Jesucristo, uno que es justo. Lamentablemente, hay ocasiones en las que el cristiano que ha cometido un pecado grave se niega a arrepentirse. Si esto sucede, ¿es necesario sacarlo de la congregación? ¿Cómo atienden los ancianos estos casos? Lo veremos en el último artículo de esta serie. Justo antes de que se acabe la cuenta atrás.